El Islam es hoy en día la segunda religión con más seguidores en el mundo. Los musulmanes creen en Alá y siguen las enseñanzas de su libro sagrado, el Corán. La ruta etimológica nos enseña que árabe, musulmán, islámico, islamista o yihadista, términos que traen a la mente el Medio Oriente, guerras y grupos radicales, aunque a la verdad muchas veces de manera errónea. Así que estas son algunas ideas sobre la paz y la influencia del mundo árabe islámico en el mundo. Árabe simplemente designa lengua natal, es la lengua árabe, idioma afroasiático. Es además un término étnico y lingüístico y no religioso, por lo que árabe no es sinónimo de musulmán, pues existe un número considerable de árabes cristianos y de otras religiones. El término musulmán es de connotación netamente religiosa, es decir, un musulmán es el que sigue la religión del Islam bajo la enseñanza del Corán y cree en Mahoma como su profeta. Ahora bien, islámico hace referencia a un adjetivo para designar a toda la cultura islámica, excluyendo a personas, encontrando arquitectura islámica o literatura islámica. También nombramos ciudades islámicas como la Meca o un país islámico como Irán, pero no podemos decir que una persona es islámica porque cree en Mahoma. Islamista. Corriente ideológica que consiste en adaptar la vida política de un país a los mandatos religiosos del Islam. Esto tampoco significa que sean terroristas. Como toda ideología pueden tener partidarios moderados y radicales. El islamismo moderado no aboga por la violencia y está dispuesto al diálogo. Hay partidos políticos en países de mayoría musulmana que respetan los procesos democráticos y que el islamismo es solo parte de su ideología. Yihadista. Para cerrar esta lista hablaremos del yihadismo y para esto tomaré el significado literal de la palabra yihad, que significa esfuerzo o lucha. Desde un punto de vista teológico representa la obligación religiosa de los musulmanes basado en tres tipos de esfuerzos. 1. Permanecer fiel al Islam el resto de su vida. 2. Construir una buena sociedad musulmana en base a ser una mejor persona. Y 3. La lucha para defender al Islam. La influencia del mundo árabe islámico unificó pueblos enemistados, creó fortunas, desarrolló las ciencias, nos deleita con el delicado encanto de sus letras, de su arte y gastronomía. Veamos ahora algunos ejemplos. Influencia árabe, música y danza. Música árabe. Un cuento de origen oriental explica cómo el rey, el hombre que no se sometía a ningún otro hombre y ante el que todos los demás hombres se arrodillaban, solo se arrodilló ante un músico a quien quería oír tocar. Esto nos da la idea de la importancia de la música en la cultura islámica. Sin embargo, la música no fue siempre bien vista en algunos países árabes. Llegó a ser perseguida e incluso prohibida en algunos momentos. Evolución de la música árabe. La música árabe antes del Islam. Cuando nació Mahoma, en el año 570 después de Cristo, la vida musical era relativamente pobre. Se reducía a las canciones de los camelleros nómadas, las udas, y a las canciones de las caina, esclavas que entretenían a los señores en tabernas y burdeles. La música en el nacimiento del Islam. En el año 622, la música era un arte mal visto por los musulmanes. La danza árabe. Danza que combina elementos tradicionales de Oriente Medio junto con otros del norte de África. Se caracteriza por ser sensual y sugerente. Es practicada por mujeres. Influyen elementos como velos, sables, bastones, velas y alas de Isis. Otra de las migraciones más fuertes en Colombia es sin duda la del mundo árabe. Muchos de ellos sirios, libaneses, palestinos, damascos y turcos. Recién llegados arribaron a las sierras costeras y abrieron allí sus negocios. Se asentaron principalmente en la costa norte del país y siguiendo el sur por el río Magdalena. Llegaron a ciudades como Neiva y varios municipios del Huila como son Timaná, Pitalito, Colombia, Garzón, Baraya y Yaguará.
Cuando empezaron a ganar dinero, trajeron a sus esposas de sus países de origen. La base económica y el punto de partida de estos inmigrantes fue la quina o caucho y el comercio. La plantación más importante de quina que hubo en la provincia y la región fue en San Francisco, lo que hoy es el bello municipio de Colombia, Huila. A esas actividades le siguieron otras como la agricultura, la ganadería, la industria, la navegación fluvial y la política. Son fuertes en el sector económico, se dice que trajeron las primeras plantaciones de cacao y café. Comercializaron también telas y mercancías, también los sombreros y la panela. Estos personajes se destacaron en diferentes escenarios como son líderes políticos, líderes deportivos, funcionarios públicos y ocuparon importantes cargos políticos a nivel municipal, departamental y nacional. En el Huila se destacan la familia de Hechen de origen turco-libanesa, se radicaron en Baraya, también la familia de Juan Cefair y también la familia Chalela. En Neiva contamos con Nicolás Charp, procedente de Siria y hace parte del grupo empresarial de Olímpica. Eduardo Rujana Quintero, de origen árabe. El Mundo Ahad Sahar, conocido también como el turco, se radicó en Pitalito. En conclusión, en el campo económico es evidente que los árabes que llegaron a Neiva se dedicaron esencialmente al comercio. Controlaron prácticamente toda esa actividad en la primera mitad del siglo XX. En la década de los 20, 30, 40 y 50, los 3 más importantes hoteles de la ciudad eran de propiedad de los árabes y los 15 almacenes de tela y mercancía que se concentraron en torno al Parque Santander eran de familia árabes de Eduardo Rujana Quintero. Hola, muchos de nosotros sabemos que el Islam es una religión, pero es también una ley, una política, un fundamento social, un modo de vida y lo más importante, una civilización en auge. Es esto lo que queremos mostrar con su gastronomía. Acompáñenos a verlo. Primero, queremos resaltar que el concepto de comida en los árabes está íntimamente ligado a la hospitalidad. En muchos de los casos, servir una comida al invitado es una oportunidad de hacerle la honra. No se puede olvidar que en la mayoría de los países de Islam marca unos ritos precisos acerca de cuándo y cómo se debe comer. Ramadán en sus días de ayuno. Esto quiere decir que los árabes practican 2 estructuras básicas para las comidas, una regular durante la mayor parte del año y otra de tipo religiosa que es exclusiva de Ramadán, mes en que los musulmanes ayunan durante el día. Carne de la mayoría de las recetas árabes es el cordero, pero dependiendo de la región también se utiliza cabra, pollo y vacuno. Los únicos alimentos explícitamente prohibidos en el Corán son las bebidas alcohólicas, la carroña y la sangre, carne de cerdo, animales dedicados a otro dios que no sea Alá, bestiario de ganado, cacería durante el peregrinaje, animales entrenados para la caza, la dieta de los dhimis, que son aquellos que no siguen el Corán. El desayuno por lo general es muy liviano. En las cafeterías suelen servir croissants para el desayuno. El desayuno suele ser la comida ligera basada en pan y productos lácteos como té, a veces mermelada. Los productos del desayuno más comunes son el labé, que es un queso de yogur, y el kishta, que es crema de leche de vaca. El almuerzo se considera la comida principal del día. Es motivo de reunión para la familia y suele darse entre la 1:30 y las 2:30. Rara vez las comidas tienen diferentes tiempos, ya que los platos se disponen en la mesa en forma de mesía, similar a las tapas españolas, donde se sirven ensaladas y otras guarniciones acompañando la comida principal. La cena es tradicionalmente la comida más liviana, aunque en los tiempos modernos la cena ha tornado importancia en lo que respecta a entretener a los invitados debido a las horas de jornada laboral. Hablaremos de algunos de los platos típicos. El que estamos viendo en el momento se llama tabule, conocida como la ensalada libanesa. Es un plato a base de perejil cortado muy finamente, trigo, bulgur, aceite de oliva, tomate, hierbas aromáticas y un toque de jugo de limón como aderezo. Bismillah,
Ar-Rahmaní, Ar-Rahim. En el nombre de Alá, el comprensivo, el misericordioso. Hoy les voy a hablar de la influencia árabe en la lengua castellana, pero para entender esta influencia hay que remitirnos al 1632, cuando muere Mahoma, el profeta que da vida al Islam. Se expande esta fe por toda África, Europa, Asia y llega a España a través de la península de Gibraltar. Allí llegan hacia el año 711, es decir, unos 80 años después de la muerte de Mahoma, y comienza a generar una gran influencia no solo en la arquitectura, en la gastronomía, en la ciencia y en la religiosidad, sino también en el mismo lenguaje. De esta manera, son más de 4.000 palabras que diariamente frecuentamos en el castellano y que tienen origen en el idioma árabe. Tras la llegada de los españoles a América en 1492, por supuesto que una de las herencias fue el lenguaje, y tras ella venían las raíces árabes. Hoy en día es muy usual que encontremos palabras de nuestra gastronomía relacionadas con este extraordinario idioma. Una de ellas es el limón, la naranja, tenemos el café y otras palabras como aceituna, aceite, albahaca, berenjena, azafrán, hacen parte de la herencia árabe y por supuesto de toda la cultura oriental en nuestra lengua. Si observamos, hay una palabra que es muy usual en nuestro lenguaje que se llama ojalá. Esa palabra proviene específicamente de la religiosidad del Islam y tiene relación con el Insha'Allah, que significa si Alá quiere. Como les advertía, esta palabra ojalá tiene una raíz árabe y está cimentada en la oración Insha'Allah, que significa si Alá desea, si Alá quiere. Ojalá ha inspirado no solamente conversaciones amenas, sino canciones que motivan paz. Una de ellas es la canción de Silvio Rodríguez, Ojalá. También tenemos la de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva en el campo. Y otra gran cantidad de alusiones cotidianas, diarias, que incitan esta palabra. Pero hay, como les decía, más de 4.000 alusiones a raíces árabes, por ejemplo, Almohada, que es una canción también de José José y que ha inspirado acciones de paz. En fin, son 4 millones de fervientes practicantes del Islam en América que han irradiado estos actos de paz en diversos países. Entonces, espero que les haya agradado esta alusión a la influencia árabe en nuestro lenguaje y me despido. Wa alaikimun at shalom. La paz esté con ustedes también.